esta hora vamos a hablar de Venezuela de cara a las próximas elecciones, 28 de julio. Esteban Hernández, jefe editor de Contrapoder News, está con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Muy buenos días, Andreina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Expectativas, como ha ocurrido en México con sus recientes elecciones presidenciales y de otras índoles, Estados Unidos, que espera sus elecciones el próximo mes de noviembre. Bueno, Venezuela también pareciera y todo indica que serán el próximo 28 de julio, Esteban, pero parece que hay mucha falta de información sobre el proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Muchas personas están preocupadas porque quizás no tienen su registro al día. Es decir, el proceso previo a las elecciones no están muy claras. Cuéntame, tú que le haces seguimiento, ¿qué está pasando con las elecciones en Venezuela? Acá lo que está sucediendo es lo que se ha venido advirtiendo desde hace rato, ¿no? Se está armando el gran fraude, porque el fraude no es como la gente cree, que nada más sucede el día de la elección y bueno, lo que hacen es voltear resultados. Ya cuando tú vas a un proceso electoral en donde, y te lo dice alguien que evidentemente no está de acuerdo con este proceso por ya los motivos que he expuesto en diversas oportunidades, ¿no? Pero ya cuando tú aceptas ir a un proceso electoral, en donde de los 8 millones de venezolanos que están fuera del país, por lo menos la mitad, por lo menos, tengo entendido que son más, pero por lo menos 4 millones estarían habilitados para votar y a ellos no se les está permitiendo. Ya cuando tú vas a un proceso electoral en donde precisamente está esta falta de información, en donde hay personas que han denunciado que los cambiaron de centros de votación o que ya habían hecho el cambio en procesos anteriores y en esta oportunidad dicho cambio no aparece, o que incluso se habían registrado porque, bueno, habían cumplido ya los 18 años en procesos anteriores y en esta oportunidad no aparecen como registrados, te das cuenta de que precisamente lo que se viene armando es un fraude a gran escala. Estamos viendo la primera fase, ¿no? O el primer capítulo de lo que va a ser esta jugada sucia por parte de la tiranía, y yo creo que ya tenemos suficientes pruebas de ello, no solamente por lo que siempre ha hecho el régimen y a través del Consejo Nacional Electoral en todos los comicios anteriores, sino porque hemos visto también una especie de desespero por parte de la tiranía de impulsar encuestas que todo el mundo sabe que son chavistas, pero que le están dando, bueno, a Maduro una ventaja por sobre el mundo. Estamos hablando de que lo supera, según estas encuestas chavistas, ¿no? De que le saca el doble de votos. Maduro sacaría más de un 50% y al mundo lo dejan con un 25%, incluso menos de un 25%. Y esto lo hacen justamente para tratar de poner eso ante la opinión pública, para que cuando den los resultados el 28 de julio, entonces, bueno, ya haya estado armado, por así decirlo, el terreno para este sinsentido que cualquier persona que entienda la política de Venezuela sabe que Nicolás Maduro no puede sacar en ningún proceso limpio el 50% de apoyo. Entonces, aquí estamos viendo es cómo el régimen está preparando el terreno desde todos los ámbitos, porque lo que se viene es un mega fraude como antes visto en Venezuela. Esteban, ¿y finalmente los venezolanos podrán votar fuera del país? No, 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 en lo absoluto. Creo que nada más hay 70.000 venezolanos, algo así, habilitados para participar en esto. Los que estamos en Estados Unidos no hay manera, incluso los que quisieran Claro. hacerlo no tienen manera de hacerlo. Los que están en Argentina, tengo entendido que tampoco, por estas tensiones que hay, o sí puede, pero una parte. O sea, realmente lo que permitieron fue un periodo muy corto de tiempo para cualquier actualización de vida, y en la gran mayoría de los países, por ejemplo los que están en la Unión Europea, no van a poder tampoco votar. Y bueno, hay una gran cantidad enorme de naciones o de venezolanos que se encuentran en otras latitudes que no van a poder asistir en esto. Tengo entendido que la cifra es alrededor de unos 70.000 los que están habilitados. Entonces, para que tengas un poco de perspectiva, estamos hablando de que en teoría deberían ser millones y no llegan ni siquiera a 100.000. Claro. Ahora, Esteban, una de las garantías que podría estar dejando un proceso como este es la presencia de observadores, ¿no? Y supimos hace varias semanas atrás que definitivamente tendremos ausencia de los observadores de la Unión Europea, y esto deja a las elecciones venezolanas sin una fiscalización robusta. Fue una decisión de revocar el permiso a esta misión europea. Además de los observadores de la Unión Europea, ¿existirán otros o se están descartando todos? No, no, van algunos. Por ejemplo, la ONU, tengo entendido que sí va a tener representación. La ONU siempre ha jugado para el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos cuando surgió aquella figura del gobierno interino, en la ONU siempre reconocieron a Nicolás Maduro, mientras países como Estados Unidos bueno, prácticamente toda la región y la Unión Europea
habían desconocido, ¿no?, el régimen de Nicolás Maduro en ese momento. Entonces va la ONU como organización internacional, creo que también va sí no lo tengo muy seguro, el Centro Carter, que también siempre durante años ha dicho que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo y que está blindado, o sea, otro propagandista más que se la tira de imparcial, y van algunos otros gobiernos aliados a Nicolás Maduro, a pesar de que entre ellos no se encuentran ni Colombia ni Brasil. Pero respecto al tema de los observadores, Andreina, fíjate algo, no tiene tanta importancia en la medida de que, y esto es lo que siempre he dicho, los observadores internacionales obviamente son recibidos, ¿no?, por el gobierno, en este caso, bueno, por la tiranía de Nicolás Maduro, y a ellos los pasean o les muestran los centros de votación que ellos quieren que vean. Realmente esto fue más una malcriadez que otra cosa, porque un observador internacional no te puede decir, no, realmente ocurrió fraude o no. Ellos lo que te pueden decir es, el proceso se desarrolló con normalidad o no se desarrolló con normalidad. Vimos, por ejemplo, amedrentamientos por parte de los colectivos o de los militares, o no hubo dicho amedrentamiento. Pero más allá de ellos develar o detectar un fraude, no están en capacidad de hacerlo porque, repito, el régimen siempre lo que ha hecho con los observadores es, los lleva a los principales centros de votación en Caracas, eso es lo que les muestra, y después los llevan ya a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Esta medida en contra de la Unión Europea no es ni siquiera por un temor de que ellos vayan a poder develar el fraude, sino por una cuestión de afianzar su poder, de humillar incluso, bueno, a la Unión Europea, porque además hay que ver el timing, cuándo fue que lo hicieron. La Unión Europea dijo, como un gesto de buena fe, ¿no?, vamos a levantarle las sanciones que tienen algunos individuos que están relacionados con justamente el poder electoral, entre ellos Elvis Amoroso, que es quien hoy preside esa supuesta institución, ¿no?, que por cierto, previo a esto fue el contralor que emitió las inhabilitaciones que están evitando que ciertos candidatos participen en este proceso, un poco para que la gente lo amañado que está ya todo esto desde un inicio. Pero bueno, a raíz de que les levantan, fíjate, a raíz de que les levantan las sanciones, entonces el Consejo Nacional Electoral, a través de este individuo, Elvis Amoroso, dice, no vamos a permitir que ustedes vengan acá porque las debieron haber levantado todas en tal caso, no solamente la de 5 individuos asociados con el Consejo Nacional Electoral. Pero fíjate, Esteban, una de las grandes dudas que se han generado en torno a las elecciones en los Estados Unidos en los tiempos presentes es la manipulación de las máquinas y quiénes son los que operan finalmente estos sistemas, ¿no?, donde justamente el elector va a ejercer su derecho al voto. Y recientemente Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, expresó su confianza en la seguridad de las máquinas que estarán usando en estas elecciones presidenciales y descartó que se pueda hacer fraude con ellas. ¿Cómo es posible que de estas declaraciones? Y me llama poderosamente la atención lo confiado que está el señor Barbosa. Bueno, pero es que fíjate que el señor Barbosa está incluso contradiciendo a la propia empresa, que es la que se encarga de entregar esos software a esas maquinitas. Me refiero a Smartmatic. En el año 2018, en las elecciones en las que este sector de la supuesta oposición no participó, Smartmatic dijo que por lo menos, porque ellos tienen que ser conservadores cuando dan este tipo de cifras alarmantes, el régimen se había inventado 1 millón de votos, por lo menos. 1 millón de votos es algo bastante significativo, sobre todo en un país como Venezuela, entendiendo que el padrón electoral es de 19 millones aproximadamente y que no todo el mundo confía en estos procesos y no todo el mundo va a ir a votar. Entonces, con 1 millón de votos tú haces suficiente y te aseguro que la cifra es mucho más. Entonces, él está allí realmente haciendo o jugando el papel de esta oposición controlada, de esta oposición que forma parte del sistema y bueno, que de una u otra manera no quiere desmotivar a la gente que sí está convencida de ir a este proceso con este tipo de denuncias que son obvias, que todos conocemos y que, repito, la propia empresa que se encargó del diseño de estos software, que es Smartmatic, denunció en el pasado de que el régimen evidentemente se ha inventado por lo menos 1 millón de votos. Y de hecho no hay que irse tan atrás. El año pasado el régimen de Venezuela hizo un supuesto plebiscito, ¿no? Un show barato, si me lo preguntas, pero cuando vimos el primer boletín que sale, en el que sale diciendo Luis Amoroso, habla de 10 millones y tantos venezolanos que votaron, cosa que es totalmente falsa. Todos los centros de votación estaban vacíos y aún así ellos se inventaron 10 millones de votos. Pero no conforme con eso, en el segundo boletín que el mismo señor Luis Amoroso da, ¿no?, había menos votos que en el primer boletín, demostrando así que ellos se pueden, sí, eso fue descarado, demostrando que ellos se pueden inventar la cifra que les dé la gana. Acá no se trata de realmente votar, sino de elegir. Y esto último en Venezuela no sucede. Acá se vota y el régimen dice quién ganó con la cantidad de votos que les dé la gana. ¿Y qué reconocimiento tiene Smartmatic, la operadora de estas máquinas,
en otros países? ¿Qué credibilidad tienen? Bastante cuestionable. De hecho, acá en Estados Unidos tuvieron años bajo investigaciones justamente porque como que la información o los aparatos que ellos otorgan no son tan transparentes y son fácilmente manipulables, aunque esa investigación no sea al final a que llegó, pero estuvieron durante años investigando a Supermarket y por eso tengo entendido que en otros procesos electorales, bueno, también han habido cuestionamientos serios, pero a eso es a lo que voy. En el caso de Venezuela es tan descarado que fueron ellos mismos. No fue una investigación externa, los supuestos perdedores del proceso electoral, los que declararon un fraude, fueron ellos mismos los que dijeron que el proceso en Venezuela no estaba blindado. Entonces, aquí ya te demuestra, Andreina, justamente el escenario, ¿no?, al cual nos estamos enfrentando, y por eso es que yo en diversas oportunidades he dicho que elecciones en tiranía no tienen sentido alguno. Esteban, háblame del candidato de la oposición, Edmundo González. ¿El régimen todavía podría encontrar una manera de inhabilitarlo, tal como lo hizo con Machado y su primera candidata suplente? Bueno, tomando en cuenta que lo que hay en Venezuela es una tiranía, desde un punto de vista legal, o hablemos de un país normal, no hay motivo alguno, no hay manera de que él se le inhabilite, pero como Venezuela no es un país normal y como Venezuela es una tiranía y como en Venezuela no hay separación de poderes, evidentemente todo queda sobre la mesa, por así decirlo, ¿no? Hay una sala, ¿no?, un ala del Tribunal Supremo de Justicia, también arrodillado ante la tiranía, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ellos básicamente son la autoridad supraconstitucional, por así decirlo. Ellos hacen lo que les da la gana. Sin ningún tipo de argumentos, ellos pueden decir que efectivamente Edmundo González Urrutia está inhabilitado por, bueno, cualquier cantidad de cuestiones que le puedan inventar. Ellos podrían decir incluso al día de la elección, después de haber votado, que esa elección no fue válida porque se hizo bajo las sanciones de Estados Unidos. O sea, pueden inventar cualquier cantidad de cosas y estos individuos lo que han demostrado durante estos más de 25 años que tienen en el poder es que precisamente son unos tiranos que precisamente controlan absolutamente todo a nivel político e institucional, con unas comillas bien puestas dentro de Venezuela, y que por lo tanto, bueno, la vía lamentablemente con ellos nunca va a ser los mecanismos democráticos. ¿Y Edmundo González está bien apoyado, Esteban? ¿En qué sentido? Porque Digo, por el pueblo, por el pueblo. Bueno, dicen ellos que la gente sí está saliendo masivamente. Yo he visto unas imágenes, ojo, acá hay que ser objetivo, ¿no? María Corina es la persona que más puede convocar en estos momentos, en este contexto en Venezuela. Nadie le puede ganar a ella. Ahora, yo no he visto las supuestas concentraciones tan numerosas de las cuales ellos hablan, ni del lado del chavismo, ¿no?, ni del lado de este sector de la plataforma unitaria, porque yo lo comparo, por ejemplo, con lo que sucedió en el 2019, yo lo comparo, por ejemplo, con lo que sucedió en el 2014, con la salida de manos también, por cierto, de María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Yo lo comparo con las grandes manifestaciones que se hicieron en el 2012 y 2013 de manos de Enrique Capriles. Hay varios elementos a tomar en cuenta, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que ya somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera. Evidentemente, eso reduce la cantidad de individuos que pueden salir a manifestarse, pero yo no he visto grandes concentraciones como las de esos años que te estoy hablando, a excepción de quizás en el estado Zulia y en el estado Lara, que bueno, sí se vio que hubo un número muy importante de gente que salió a las calles. Pero si te das cuenta, sí, en los otros estados, e incluso en la misma Caracas, siempre, ojo, y lo hace tanto el chavismo como este sector de la plataforma unitaria. Lo que buscan son localidades en donde, que sean bastante cerradas, pues en donde 1.000 personas parezcan que sean 10.000 y que 2.000 parezcan que sean 20.000. Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y analizar de cara a las elecciones en Venezuela el próximo 28 de julio. Un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo, Andreina. Esteban Hernández, jefe editor de Contra Poder News, analizando lo que está pasando en Venezuela. Ya regresamos.